Abrimos la mesa de En Perspectiva en este jueves 22 de diciembre de 2016. Con los saludos para Antonio Mercader, buen día. Buenos días para todos. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Buenos días. Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Fernando Butazzoni. Buenos días. Vamos a empezar. Están para discutir hoy en qué vienen. ¿Son de paz? ¿O vienen todavía con las armas? Se acerca la noche de paz. Hay que ir cambiando el ambiente. Además ya no hay discrepancias en esta mesa. Las discrepancias son cosas del pasado. Ahora estamos todos ha habido cambios sorprendentes. Se han cerrado las heridas. En el discurso y en el look también de algunos. Sí, eso es verdad. Pero bueno. Gente que venía con corbata y con medias, ahora viene sin corbata y sin medias. Has quedado tú nada más resistiendo con la corbata. La corbata es un signo de en los partidos tradicionales queda solo él. Bueno, sí, tenés razón. Aquí en el partido tradicional soy el único representante. Y tienen mérito además de la persistencia, porque hace muchos años. ¿Muchos años de los partidos tradicionales? No, años de corbata. corbata. No vamos a completar la ilusión, Carlos. No. Bueno, vamos al primer tema entonces. El lunes, durante el acto por los 187 años de la Policía Nacional, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, adelantó que en 2016 se reducirán las rapiñas luego de muchos años de crecimiento. Y dijo que también se registrará una baja relevante en los homicidios y en los 10 principales delitos violentos, entre ellos los copamientos, las lesiones graves y gravísimas, las amenazas, el atentado violento al pudor y las violaciones. Bonomi destacó en particular lo observado en los primeros 8 meses de funcionamiento del PADO, el programa de alta dedicación operativa en los departamentos de Montevideo, Canelones y San José. Al comparar el periodo abril-diciembre de 2016 con el mismo del año pasado, en esos 3 departamentos las rapiñas descendieron 8%, el homicidio bajó más de un 10%, los copamientos 61%, la violencia privada 29% y las lesiones gravísimas 19%. Como consecuencia del abatimiento que se dio en la zona metropolitana, en todo el país las rapiñas bajaron 4%, los homicidios 7,5%, según dijo Bonomi. Este discurso despertó revuelo, generó críticas de la oposición. Por ejemplo, el senador Pedro Bordaberry advirtió que dar datos sobre delitos antes de que termine el año no es serio, es irresponsable o populista, que parece ser lo mismo. El director de la Fundapro del Partido Colorado, Guillermo Maciel, hablando en Canal 4, opinó que los datos brindados por Bonomi son extremadamente parciales. Pero también hubo comentarios similares de líderes nacionalistas, del Partido Independiente. ¿Ustedes cómo se ubican en este tema? ¿Quién empieza? ¿Quién? Bueno, va Carlos. Realmente estoy seguro de que alguien va a salir a decir que la oposición festejaría si los números fueran malos, pero critica. Me sacaste la palabra de la boca. Como conozco a Esteban, me adelanto a ese argumento, que es tremendamente injusto e inadecuado. Yo, como opositor, si realmente el ministro pudiera ofrecernos un balance claro, creíble y transparente, lo aplaudiría de pie, porque no creo que haya peor karma para esta sociedad hoy que la educación y la inseguridad que vivimos todos los días. Ahora, como una primera aproximación al tema y a cuenta de la segunda vuelta, diría que cuando este mismo ministro en la Comisión Permanente del Parlamento en febrero del año pasado en febrero de este año, del 2016, se le pidió un balance de los números del 2015. Dijo que lo que se le pedía era poco serio, porque era imposible, habiendo cerrado el año hacia 60 días, ofrecer un panorama creíble de cifras que eran complejas y que requerían de un análisis muy cuidadoso. Y adelantó que las tendría ya como para abril, y en abril sí las podría dar. Resulta que ese ministro que no podía dar en febrero y tenía que esperar hasta abril los números del 2015, ahora en diciembre del 2016, antes que termine el año, ya puede adelantar los datos del año a nivel Montevideo y aparentemente también alguna proyección a nivel nacional. Creo que esto solo significa que las cifras dejan muchas dudas, no son creíbles, muestran un apuro preocupante del gobierno por salir a dar
información supuestamente buena, que después veremos si se confirma o no, parecido a lo que hizo Neto con el tema de las pruebas PISA, y que de alguna manera habrá que esperar para verlo. Reitero, ojalá hubiese cifras buenas, ojalá mejoraran estos indicadores, que por cierto no irían en beneficio de la credibilidad o de la eficiencia del ministro, porque demostraría que las medidas, por ejemplo, para la saturación policial que adoptó en enero del 2016, después de haber estado no sé cuántos años en el cargo, creo que 6 o 7 años en el cargo, fueron tardías y que las debió implementar antes, lo que demuestra igualmente su gran ineficiencia. A propósito de algunas de estas críticas, hoy en La República, Bonomi dice que la difusión de datos como esta lo hace cada año en el acto por el Día Nacional de la Policía. Los datos son muy favorables, por lo cual entendemos que también es favorable el trabajo que ha hecho la fuerza, y eso fue lo que se quiso destacar. Esteban. Yo he criticado muchas veces la situación de seguridad, de inseguridad en realidad, incluso le he descompuesto las cifras por región, que da también un panorama bastante diferente a manejar las cifras globales. Y yo quiero decir que me puse a ver todo el informe. Voy a esperar, obviamente, que cierre el año para completar el cuadro, pero hay una cosa que es notoria, que cambió la tendencia, que era una tendencia extremadamente preocupante para todos, que era una tendencia al crecimiento ininterrumpido del número de los principales delitos. Ha cambiado. Podrá ser un poco más, un poco menos. Esperaremos, veremos, pero yo creo que ese elemento es un elemento extremadamente importante y que hay que valorarlo. Esto no es un problema, esa discusión que se ha sintetizado, Bonomi sí, Bonomi no. Esa es una discusión que yo también he intervenido, y creo que hay un momento en que cada uno tiene que saber dar un paso al costado, porque se ha concentrado en una figura del gobierno toda una cantidad de campañas, etcétera, que le hacen mal a él. Yo no quisiera ser ministro del Interior 6 años, ni siquiera si me lo pidiera Júpiter, pero creo que efectivamente estas cifras son un cambio de tendencia. Apareció Júpiter en la discusión de la mesa. Y un mensaje que hay que saber dar un paso al costado. Sí, pero yo lo he escrito, y creo que además se lo merece, porque ha hecho una cantidad de cosas muy importantes, cambió la estructura de la policía. Es más, yo creo que si hay un error de Bonomi, es haberle dado demasiada importancia a la policía. Es decir, que la policía en la seguridad tiene una importancia decisiva, que para mí es mucho más complejo. Y termino con una cosa que dijo ayer. Contó el caso de un tipo que en el año fue detenido, procesado y liberado 3 veces. En el año. Bueno. No estuvo más de 10 días libre. Sí, entonces, esa realidad es incontrolable por más medidas policiales que haya. Bueno, yo lo primero mi primera reacción cuando escuché las cifras, cuando leí las cifras que dio el ministro del Interior, fue pensar cómo se confeccionan, quién las hace, ¿no? Y recordé aquello que todos sabemos, que hace unos años, cuando tenía un analista, un sociólogo, alguien que se dedicaba a las cifras, un tipo muy serio, que es Rafael Paternay, hoy suplente en el Senado, del grupo de Constanza Moreira, tuvo un incidente Paternay con Bonomi público, por lo cual Paternay renunció porque consideraba que Bonomi amañaba las cifras, es decir, las presentaba de la manera más conveniente para el ministerio, falseando la realidad. Y me quedó eso. Entonces, ¿no? Desde ese momento me cuesta mucho creerle las cifras a Bonomi. Me cuesta creerles porque, por poner un solo ejemplo, en materia de homicidios, más o menos voy leyendo las cifras de homicidios porque me impresiona que el Uruguay esté en 300 homicidios desde hace ya unos años a esta parte, o superando los 300 homicidios. Y veo, por ejemplo, que Bonomi da una cifra de homicidios donde no toma en cuenta los 20 y tantos muertos, que escandalosamente es una cifra de escándalo, hubo este año en las cárceles 42, uruguayas. Querido. Bueno, peor todavía. 42. Yo pensé que eran 20 y tantos. No, 42. Bueno, 42. No están tomados en cuenta en esa cifra y son muertos, son asesinatos. Es decir, puede ser que haya algún caso de suicidio, pero bueno, entonces yo me refería, la cifra quizás yo la tenga equivocada, pero hay 20 y tantos asesinatos. Esos deben ser computados y no se computan. Y así podríamos analizar quizás otros rubros como el de rapiñas o el de copamientos, pero sobre todo rapiñas. Rapiñas. Considerar las rapiñas que no se denuncian, considerar las tentativas de rapiña, es decir, eso que es lo que sufre el montevideano en la calle, ¿no? Esta sensación que uno tiene de que en cualquier momento lo asaltan. Entonces me parece que esa pérdida de credibilidad en la manera en que se calcula
Y con respecto a las rapiñas quiero decir también esto. Creo que el ministro está poniendo mucho énfasis porque hay una promesa de campaña de Tabaré Vázquez, una de sus varias promesas incumplibles, ¿no? Quiero recordar de paso otras promesas. No habrá incrementos tributarios, la presión tributaria, no mató con impuestos y tarifas. 100% de los jóvenes menores de 17 años en la enseñanza, en la enseñanza, 100% en el 2020, y esta promesa que hizo de que las rapiñas se van a reducir en un 30%, creo que Bonomi tiene que trabajar un poco para eso. Dice, bueno, se redujeron un 4, un 5% porque algo tiene que hacer. Pero no da la impresión, la gente no tiene la sensación que esta promesa del Frente se vaya a cumplir por más anuncios que Bonomi haga, ¿no? Yo creo que uno de los errores que ha cometido el gobierno en la materia, y que también lo comete la oposición, es establecer digamos, una especie de competencia extremadamente politizada y partidista para analizar la problemática de la inseguridad, de los delitos y de las mediciones de los delitos, etcétera. Y creo que lo vuelve a cometer Bonomi al dar esta relevancia a esas cifras en este momento. Pero yo creo que ese error del gobierno, que también es comprensible en la medida en que ha sido un ministro permanentemente cuestionado y bajo presión y exigiéndole la renuncia una y otra vez como forma, yo diría que insuperable, de atornillarlo al cargo de ministro. Totalmente. Es decir, si Bonomi hoy sigue siendo ministro del Interior, es gracias a la oposición. Bonomi y Vázquez, ¿no? Pues son dos, ministro y subsecretario. Sí, pero lo que se pide es la renuncia de Bonomi. Y van a seguir pidiéndola. La renuncia de Bonomi y Vázquez. En general, Bonomi tiene que renunciar. Y bueno, este es un elemento que lo hace permanecer en el cargo de manera importante. Yo creo que no tengo por qué no dudar de las cifras, me parece que la población tampoco tiene por qué dudar de las cifras. Creo que hay un elemento que incide también en los números, y es que la policía hoy recibe muchísimas más denuncias que hace 5, 10 o 15 años. Hay un nivel de subregistro infinitamente menor que hace 10 o 15 años. ¿Por qué? Y por lo tanto, bueno, no sé, por comportamientos sociales, por lo que sea. ¿Quién dice? Por la propaganda que se ha hecho de inseguridad. ¿Quién dice que hay un incremento de las denuncias notorio. ¿No será un incremento de la delincuencia? Yo creo que hay de los dos. Hay un incremento de la delincuencia y hay un incremento de las denuncias. Entonces, ¿no crees que haya bajado la delincuencia, como dice? No, a ver, yo no tengo por qué dudar de las cifras. Yo creo que las cifras, además, son perfectamente corroborables en el cortísimo o corto plazo. No creo que pase de contrabando una baja de los homicidios cuando no la haya. A mí me parece que lo que habría que hacer sería, y creo que sería bueno para el país, para la oposición, para la ciudadanía sobre todo, pero también para la oposición, despolitizar un poco la discusión y centrarla en los problemas, fueran operativos o coyunturales o fueran estructurales, y no tanto en Bonomi sí, Bonomi no. ¿Quién vuelve? Yo creo que todos estos objetivos son muy buenos, pero lo cierto es que lamentablemente el manejo de la seguridad es un tema político donde el gobierno ha actuado por sí. Ha habido muchas iniciativas de la oposición que descansan solemnemente en el Parlamento, que nunca fueron tratadas. Ahora se anunció que una iniciativa de Bordaberry sobre la violencia en el fútbol y demás iba a ser votada aparentemente. Fue un anuncio de los que hizo Vázquez desde España en aquella desesperación que le entró por hacer anuncios sobre seguridad fuera del país. Pero lo cierto es que la política de seguridad es una política del gobierno. Decir que está bien o que está mal no es politizarlo, es ser honesto y decir las cosas que uno siente. Sobre las cifras, creer o no creer, para mí no es un acto de fe. Para mí, si el ministro dijo el año pasado, o este año, reitero, en febrero, que no podía dar en febrero cifras creíbles sobre el 2015, no entiendo cómo vamos a decir que son creíbles las de ahora. Yo tenía una abuelita que tenía muchos dichos, algunos poco más oídos de tonos, pero otros más de salón como que siempre decía que para mentir es esencial tener buena memoria. Si no, uno termina enredado en sus propias contradicciones. Pialándose. Es evidente. Entonces, este señor
que frente al solemne ámbito parlamentario dijo que era una falta de respeto que le pidieran cifras en febrero del 2016 sobre el 2015, ahora en diciembre del 16 nos da cifras y quiere que las creamos. Nadie las puede creer tomando en cuenta sus propias palabras. Ahora, al margen de las cifras... Sobre eso volvemos a lo mismo, es decir, el problema termina siendo que Bonomi sí, Bonomi no. Bueno, y que es el tema de hoy, señor... lo hubieses vetado el tema. El tema es la declaración de Bonomi. No tiene derecho de veto tampoco. ¿Los tertulianos tienen derecho de veto? No. ¿Dónde está el reglamento? Yo creo que algunos tal vez lo tengan. Yo por lo menos no lo tengo. No, pero al margen de las cifras... más influyente al margen de las cifras... ¿Sugiriendo algo así? Al margen de las cifras, si subieron 2% o bajaron 2%, que en definitiva no pero es perdón, relevante. las cifras eran... el tema era Bonomi o las cifras. Es casi una... Son las dos cosas. Bueno, Bonomi dio cifras, ¿cómo separamos? Es casi una falta de sensibilidad y una frivolidad que con el ánimo que tenemos todos los uruguayos, que como bien dijo Mercader, salimos de nuestra casa adoptando todas las medidas de seguridad posible. Antes de abrir el portón miramos varias veces. Si venimos en el auto y nos sigue una moto, paramos y nos ponemos de costado para ver si no son ladrones. Cuando caminamos por 18 de julio no usamos más la billetera y se acerca alguien raro, salimos para el otro lado. O sea, los uruguayos vivimos aterrados. Y la frivolidad y la falta de sensibilidad de Bonomi es, previo a Navidad, como regalo navideño, decirnos que todo está mejor. Se podría haber callado, podría demostrarlo con hechos, y cuando haya diferencias sustantivas que hagan a la calidad de vida, que hagan a la seguridad nuestra, de todos nosotros, ahí decir, vieron muchachos que mejoramos. Lo que está diciendo hoy, más allá de las cifras o no, es imperceptible, es muy pequeño, es simplemente retroceder algún puntito sobre los muchos que subimos en estos 16 años, 17 años de gobierno del Frente. O sea, lo del ministro es inoportuno, es poco creíble. 12 años. 12 años, pero sí. Parecen muchos más. Ha sido difícil de soportar. Carlos tiende a agrandar todo. Pero no, porque ahí se la cuenta. Pero evidentemente no. El tema de seguridad no pasa por ahí, pero el que lo pone ahí es Bonomi. Es Bonomi que sale a decir estas cifras. Reitero, como salió Neto la semana pasada sin haber leído el anexo, a felicitarse o a festejar junto con nosotros que estamos siendo menos agredidos, cuando, reitero, salimos a la calle pensando que nos van a robar. Entonces el ministro, por seriedad, debería actuar de manera distinta. Yo me permito dudar de ese, digamos, de la sensación térmica que describe Carlos. Es probable que en determinados barrios de Montevideo, en determinadas zonas, empiezan a alimentar la lucha de clases, como toda la vida de Bueno, sí, dejar hablar de la lucha de clases. Como todavía lo hicieron. Mujica también, podés hablar. Yo tengo gente cercana de muchas clases y de muchos barrios, y todas han sido robadas. Bueno, y todas salen de la casa con preocupación. Bueno, me parece que convertir eso en un problema de barrios o de clases es desvalorizar el tema y demostrar una inclinación hacia la lucha de clase que es muy negativa y que fomenta este gobierno. De repente podés hasta asentarlo, ¿no? Dejarlo asentado para épocas futuras. Asentarlo yo lo que digo es que hay zonas de Montevideo que seguramente la sensación de preocupación, de terror, como dijo Carlos, debe existir, no me cabe ninguna duda. Es más, ha habido actos públicos y manifestaciones en torno a ese tema. En todos los barrios. En todos los barrios. Acá en la Ciudad Vieja. Yo creo que no es lo mismo en todos lados. En la Ciudad Vieja estás totalmente equivocado, la situación ha cambiado radicalmente en los últimos 8 o 9 meses. Anda a comer de noche a un restaurante en la Ciudad Vieja. Anímate. Bueno, primero, yo soy clasista sobre el tema. Si bien es cierto que es bastante extendido, hay barrios de Montevideo, la gente más débil, por eso me preocupa más todavía. La gente que puede tomar medidas que tiene una situación más preocupante. Incluso la estadística yo las he descompuesto y da resultados muy diferentes. Ahora, yo estoy seguro que si viniera a ver el Mesías de la seguridad, bajar acá, y durante una semana no hubiera delito, igual el discurso sería exactamente igual. Porque no hay posibilidad de hacer un discurso, digamos, de época, de cultura, de problemas de fondo, de problemas nacionales. La seguridad, con la palabra Bonomi, se ha transformado en uno de los pocos caballitos de batalla de la oposición, no toda, de la oposición, no toda, incluso ni siquiera de todos los partidos tradicionales. Hay gente que reacciona con un criterio un poquito más racional, que analiza las cosas, que las discute, que las opina. Yo he ido a una de esta fundación
del Partido Colorado me ha invitado y hemos discutido con fiscales, con diputados, etcétera, y con víctimas, y hemos discutido razonablemente. Y me parece que va a ser y va a seguir siendo. Entre otras cosas, porque es uno de los nudos ideológicos de este país. No es simplemente un problema de seguridad, es también una visión de cómo absorber la sociedad. Ahora, lo que a mí me preocupa es la poca gente del frente que sale a discutir estos temas. Sale el ministro y después viene el silencio total. La oposición dispara a altura cero con todo lo que tiene, y si no venimos nosotros, por lo menos a tratar de... Es interesante ese punto que aporta Esteban, tratamos de ¿no? darle un análisis diferente. El debate es Bonomi de un lado, y legisladores de la oposición por otro. No, en el medio no porque está la el gente del oficialismo frente, con su bancada, la gente del frente es El muy frente consciente está de que hay un grave problema de seguridad. No, la gente del es frente consciente está preocupada de otras cosas. La Y gente del como frente, ese la gente del tema frente no es tiene, problema, no tiene antiparras. El tema no es ese. A ver, no es solo ese el tema, el debate. Tema que haya para encontrar a alguien que conteste a los partidos tradicionales o a la oposición en general, hay que ser un mago. El partido de la ¿Está? gente. ¿Y por qué? El partido de la gente que no es ¿Y por Y el qué partido pasa de la eso? ¿Y gente, por qué ¿está? pasa eso que no contestan del Porque frente? estamos débiles política, ideológica y culturalmente, muy débiles. No, porque hay una realidad, y es la realidad que describió Bueno, Carlos si hace un fuera- momento. Hay una realidad que es la del miedo. La gente tiene miedo, se ha perdido calidad de vida, la ciudad en los últimos años ha decaído, esta ciudad al menos, que es donde yo Sí, vivo, sí, es así. ha decaído enormemente, la gente tiene miedo a salir de noche, está con aprensión, uno sale, camina, oye unos pasos atrás, se gira, escucha las motos, todo eso es real, es una sensación real y no es una sensación barrial, porque afecta en los barrios menos privilegiados, los afecta tanto o más que en los barrios más de gente en mejor situación. Es un tema psicológico que ha impregnado a toda la sociedad y que ha hecho cambiar las costumbres. La gente sale menos, se mueve de otra manera, y eso es pérdida de calidad de vida, y eso se ha agravado en los últimos años. Y quiero recordar además que este binomio Bonomi-Vázquez lleva 7 años en el cargo. No podrán decir que no han tenido tiempo, no podrán decir que no han tenido recursos, han tenido más recursos que... Nunca se han dado tantos recursos para la Los policía. oyentes están muy repartidos con sus mensajes a propósito de este tema. Por ejemplo, Gabriel de Pando enumera rapiñas, intentos de rapiñas no denunciadas, rapiñas frustradas. Le faltó a Mercader agregar al que soñó con una rapiña, al que habló de la rapiña, al que le contaron de las rapiñas. Es muy gracioso el oyente. Ojalá nadie lo rapiña a él ni a su familia. Pero después están los testimonios completamente directos, como el de este oyente que dice: en 3 años fui robado 2 veces en mi casa entrando por la ventana. Los ladrones entraron por la ventana pese a que tenemos alarma, cerca eléctrica, sistema de respuesta. ¿Me hablan de sensación térmica? Pregunta. Y después hay otros por el estilo, ¿no? Que citan, yo qué sé, de qué manera salen a la calle, cómo se visten para evitar ser objeto de robo. Pero eso no lo puede discutir nadie, es que todos tenemos aprensión. Yo en Positos yo me cuido más. Eso no está eso en discusión. El problema es cuáles son las tendencias. Si seguimos yendo cada vez peor como veníamos, porque yo, cuando digo que esta cifra es importante, es porque reconozco absolutamente que veníamos muy mal, que veníamos creciendo, que no veníamos ni siquiera en una meseta. Entonces, ahora que veo que algunas medidas técnicas operativas de la policía, porque es lo que cambió hasta ahora, porque simultáneamente, no sé si ustedes lo escucharon a Bonomi, pero ese relato es escalofriante. Es el que un tipo entró 3 veces y 3 veces lo liberaron. Eso siempre ha pasado, las normas legales son de aplicación. Eso es y no un cambian. mecanismo perverso. Siempre. Cuando la dimensión no es tan de los... simple. No De es tan todos modos simple. están también los que dicen, ojo con los planteos, todo tiene su límite. Yo vivo en la ciudad vieja y se puede venir a cenar todas las noches. Yo llego tarde de noche y está todo más que bien. Parece que no andan por acá a esa hora, por lo que han dicho. No, las cámaras han ayudado. Las cámaras han ayudado. Yo trabajo y además vengo y además tengo una nuera que trabaja en un restaurante de la Ciudad Vieja. Y te quiero decir que las cámaras han mejorado la situación de la Ciudad Vieja, eso tengo que reconocer. Pero en la ciudad ahora, ¿no lo reconociste cuando surgió? ha mejorado, pero además hay una cosa, cuando mejora solo en una zona, el peligro es que se va para otra. Claro, se entonces, traslada. el problema es que cuando hay cifras generales, a mí lo que me preocupa es en este orden. Primero la zona metropolitana, que es donde se concentra el delito. ¿Ah? En todo sentido. No, en todo el país le hay voy a dar problemas. una cifra. Ojo, no 8 solo. asesinatos cada 100.000 habitantes y 14 en la zona metropolitana. ¿Está claro? Que cambia absoluta y radicalmente. Entonces, a mí que empiece a cambiar y este procedimiento policial es así. Ahora,
yo para dar una opinión definitiva, incluso esta cifra, voy a esperar que empiece a funcionar el nuevo sistema de el Código del Proceso Penal. El guardián no tiene nada que ver con esto, es para otro tipo de delito. El Código del Proceso Penal con los fiscales acusando. No es que tenga una expectativa sobremanera, porque la verdad que, digo, a ver, tengo un amigo que tiene un tema de un proceso por una violación de una amiga de la hija y se la quieren restituir al padre también, ¿no? Es decir, y con una cosa Yo creo que hay que tener cuidado en eso de atribuirle permanentemente a la justicia es un comodín, una actuación perversa. Hay que estar sentado en un despacho de un juez, ver cómo le llega la instrucción de un caso, qué pruebas trae de respaldo y la decisión que tiene que tomar ese juez de poner preso a una persona que va a procesar, pero que todavía es inocente, porque su culpabilidad se va a determinar 7 u 8 años después en una sentencia, mandándolo a una cárcel que sabe que es una muerte en vida y donde va a sufrir todo tipo de situaciones que lo van a convertir en una persona imposible de convivir de vuelta en la sociedad. Parece un discurso No hay que tener ese facilismo de decir, Bonomi dice, que me traiga el expediente Bonomi, que me venga el juez a explicar. Bonomi dice, entraron y salieron. Y bueno, pero ¿qué prueba tenía el juez? Yo he hablado con muchos jueces y me dice, hay veces que te los traen sin una sola prueba. Habrá pruebas, posiblemente. ¿Cómo lo procesaron con prisión? Bueno, porque hay una semiplena prueba. El juez hace un esfuerzo, pero no puede dejarlo 7 años preso por una cosa que no está bien acreditada. 9:34.